Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila, presenta La Clase Universal con Pedro Morales Pequeño. Excelente que estemos en esta sesión en donde estamos precisamente tratando lo que es una clase universal. En esta clase universal, que es donde precisamente tenemos que soportar una serie de principios universales, no solamente particulares, porque siempre hay que pensar universal para actuar local. Le voy a poner un ejemplo que nos atañe a todos. Cuando hablamos, por ejemplo, de principios universales de la vida y de la vida del hombre, tenemos que hablar que en todo lugar, que en toda actividad, que en toda acción, por lo menos deberá utilizar, dije por lo menos, no únicamente, la axiología. ¿Qué es la axiología? Es una ciencia pura. ¿De qué trata la axiología? Trata de los valores. ¿Y qué son los valores? Los valores se construyen cuando tenemos una actitud. Y esa actitud la repetimos hasta que la transformamos en un gran hábito. Y estos hábitos, ¿a dónde nos llevan? Nos llevan precisamente a que se genere lo que es el valor. Por ejemplo, si estamos hablando del valor honesto, hay que practicarlo permanentemente, que después se nos habitúa. Bueno, de eso trata. De los valores trata la axiología. Y es aplicable en todo. Si yo tengo un taller mecánico, si yo soy profesor, si yo soy ama de casa, si yo trabajo en cualquier otro lugar, si yo tengo por ejemplo, una comunicación con mis compañeros, con mi familia, debo de aplicar la axiología, debo de aplicar los valores. Alguien dice sabiamente, el ejemplo arrastra, pero se deriva de la axiología. Y el otro caso es la teleología. ¿Qué es la teleología? Es la que se encarga de cuáles son los fines. ¿Para qué lo haces? Si haces algo, ¿para qué lo haces? ¿Cuál es el propósito primero? ¿Cuál es la intención? Para que después lo transformes en objetivos. Siempre debemos de tener valores bien claros y objetivos bien definidos. Yo recuerdo muy bien a un conjunto de personalidades y que tenemos grandes personalidades. Yo no me refiero a lo económico, yo me refiero a esas personas que se caracterizan y que son íconos, que son ejemplos claros de estos dos principios, entre otros, de estos dos principios de una ciencia o de ciencias puras. Me viene a mi memoria una persona con la que yo tuve la oportunidad de convivir como catedrático, siendo él, primero, una autoridad y yo un elemento más de esa institución. Él practicaba. Yo no digo que sabía, porque ¿qué ganamos con aprender si no lo aplicamos? Y él lo aplicaba. Yo recuerdo que él siempre me decía, y lo comentaba en sus conferencias, que con toda seguridad muchos pueden tener acceso a ellas. Él hablaba siempre de principios como el siguiente: huérfanos de padres vivos. ¿Qué significaba? Estoy hablando hace 30 años o más. La visión que tenía. Que había niños, que había jóvenes que tenían a sus papás. Pero más bien parecían huérfanos, porque no practicaban con ellos realmente los valores ni los principios, ni tenían bien claros los objetivos que querían perseguir. Por eso andaban atomizados,
andaban desunidos. Era una estructura familiar, era una estructura de otro tipo, en donde ellos se sentían huérfanos, solos, aislados, porque no estaban conectados, no había una cohesión directa así con los demás elementos, y por eso decía que eran huérfanos de padres vivos. ¿Tienes papá? Sí. ¿Te comunicas con tu papá? ¿Con tu mamá? ¿Le cuentas a tu papá y a tu mamá lo que te sucede? ¿Generas confianza? ¿Generas una buena relación con ellos? ¿Te sientes? Decía piensas, no, ¿te sientes tú atendido? De ahí venía, entre otras variables, lo que es huérfanos de padres vivos. Y recuerdo también otra de las cosas que yo aprendí y que sí la aplico, que se llama hipoteca social, aunque ya era conocida la hipoteca social. ¿Qué es la hipoteca social? La hipoteca social es que todos le debemos a la sociedad algo. Por ejemplo, aquellos que fuimos a la escuela, aquellos que estuvimos en la escuela, le debemos a la sociedad y tenemos que retribuirle a la sociedad. No pensar en la sociedad solamente como el que tengo que cumplir, sino sentir que tenemos que devolverle a la sociedad algo para que la sociedad se encuentre bien. Esa es una hipoteca social. Por eso yo les comento, como les hice también una referencia a unos señores y señoras directoras de facultades de una universidad extraordinaria, le dije, es que es muy importante que cuando los estudiantes vayan a hacer lo que es el servicio social en los niveles que sean, que se metan con los valores, que se metan con los principios para ir pagando la hipoteca social que tenemos todos. Algunos no nos acordamos de esa hipoteca social. Por ejemplo, tenemos que devolverle a la sociedad lo que la sociedad requiere en nuestra actividad, en nuestro trabajo cotidiano. Hay personas que dicen que se van a jubilar para poder hacer algún club, alguna asociación. No, yo no pienso igual. No que estén equivocados ustedes. Yo lo que digo es que debe ser una constante, debe ser perseverante el aplicar la axiología y el aplicar la teleología. Hoy recuerdo con mucho cariño a una gran persona, entre otros, el señor contador David Noel Ramírez Padilla. Y yo recuerdo que, entre otras cosas, si me lo permiten, dar lectura a partir del Diario de Coahuila, que hizo esta recopilación, y se trata de lo siguiente. Él deja un decálogo que yo le llamo más bien, como él le señalaba, un testamento a su familia. Les voy a decir algo de los valores y de los objetivos. Les decía, sean honrados, no busquen hacerse ricos rápido y fácilmente. Recuerden que la confianza, ojo, se gana en abonos y se pierde al contado. 2. Sean emprendedores. En la vida vale más fracasar por intentar hacer algo o intentar el triunfo que el dejar de triunfar por miedo al fracaso. Ese es otro de los principios
en donde se maneja muy bien los valores y los objetivos. Sean resilientes. El éxito fraguado, ojo, el éxito fraguado en la adversidad realmente es más valioso y sobre todo sabe mejor. Esto es muy importante tenerlo. Todos somos emprendedores. Todos los humanos tenemos una rectoría de emprendimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es hacer. Aunque nos equivoquemos, pero hay que hacerlo. Y si nos equivocamos, aprendemos y mejoramos y hacemos las cosas de una manera más eficiente, de una manera más efectiva. Eso es lo que podemos hacer. Les decía y dejó dicho, fíjense lo interesante de la hipoteca. Sean solidarios. Pagar nuestra hipoteca social no es una opción, es una obligación. Yo soy de la idea de que desde niños les debemos generar y formar en las familias que tenemos una hipoteca social al interior de la familia. Por ejemplo, el niño con la mamá, con el papá, con el abuelo, con la abuela, con el tío. Tenemos una hipoteca social. Y ahí va un valor que se llama gratitud. Y todos debemos de practicarlo, de habituarlo, y tendremos un mundo realmente extraordinario. Otro punto es cuiden y fortalezcan a su familia cuando la tengan. Ojo, ningún éxito personal o profesional justificará el fracaso de la familia. Vayamos por el mundo, interconectados, con la familia, con los compañeros, en el trabajo. Hagamos cadenas de valor, colaboremos unos con otros, participemos en los que nos toca participar. Esto es muy importante. ¿Qué se gana con tener un triunfo individual si ese triunfo no se derrama hacia todos los demás? Eso es lo importante. Yo pienso que el aplicar la axiología o los valores y el tener bien claros los objetivos, hacia dónde vamos, esto enriquece. Por eso me atreví en esta ocasión, a través de este medio, el comentarles algunos aspectos de lo que es un ejemplo. Y todos debemos ser ejemplos, no solo unos. Todos, en donde estemos y como estemos, debemos hacerlo. Y recuerden las 4 preguntas que siempre se deben de hacer. ¿Y qué más? La segunda. ¿Y qué más? Ahí va la tercera. ¿Y qué más? Y ahí va la 4ª pregunta. ¿Y qué más? Y concluyo diciendo esto. Siempre hay que decirle a los demás, ¿y qué más vas a hacer? ¿Y qué más vas a generar? ¿Y qué más vas a compartir? Les agradezco mucho el que me acompañen en esta clase universal. Les habla José Pedro Morales Pequeño. La clase universal con Pedro Morales Pequeño. Una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila, presentó